Buenas tardes, gente, ¿cómo estamos? Espero que todos estén bien. En, en aras del tiempo, vamos a ir iniciando con nuestra clase de hoy. A aquellas personas que se están conectando ahora, les pido por favor que puedan dejar su nombre y apellido en el chat. Es para nuestra asistencia nada más. Bueno, quería aprovechar nuestra clase de hoy, ¿verdad? Para dar algunas indicaciones de lo que sería nuestro examen parcial. Si bien hoy tendríamos que haber desarrollado por cuestiones climáticas, ¿verdad? No pudimos hacer, entonces eso significa que vamos a tener que prorrogar hasta el próximo jueves. Ahora, gente, quería aprovechar en este momento, ya que hoy no tuvimos nuestro examen parcial, entonces tener un pequeño repaso con ustedes. Entonces va a ser necesario, ¿verdad? En este momento, que ustedes me puedan indicar si tienen alguna duda, tienen alguna consulta o quieren que les haga alguna explicación respecto a los materiales compartidos, ¿verdad? Que estaba en el grupo de WhatsApp. Sé que ustedes tienen esos materiales. Creo que uno de sus compañeros de ustedes llegó a consultar. En el caso, ¿verdad? Que no llegaron a tener, puedo volver a compartir otra vez para que ustedes puedan tener acceso a esos materiales y puedan estudiar mejor. Entonces, eh, ¿alguien quiere hacer alguna consulta pertinente respecto a lo que fueron los materiales que compartí? ¿Quieren que les dé alguna explicación en específica o realmente quieren que les dé una explicación de los cuatro materiales compartidos de forma general? Si me pueden confirmar, pueden escribir en el chat también. Yo digo, profe, que sería bueno que expliques los cuatro materiales, así todos tenemos una buena idea de más o menos así, tipo para explicar con nuestras palabras en Genial. todo eso del examen. Excelente, está bien, Soledad. Entonces, les voy a explicar los cuatro materiales de forma breve, ¿ya? En esas indicaciones que les voy a estar dando de esos cuatro materiales, hagan ojo ya ahora, porque voy a hacer hincapié quizás en algunos puntos que ya están en el examen. Yo el examen ya entregué, tenían que haber impreso, ¿verdad? Pero no sé si cambiarán la fecha o no, ¿verdad? En el tema del examen, pero ya estaba previsto con la fecha de hoy. Ahora, aprovechando entonces este momento, lo que voy a hacer es primeramente habilitar la opción de compartir, ¿verdad? Para estar viendo el tema de nuestros materiales que fueron compartidos en clase. Ahora, gente, estos va a ser breve nada más, no voy a entrar en un proceso de explicar detalladamente, sino que más que todo voy a hablar de puntos específicos dentro de nuestro contenido. ¿Ya? Entonces, el primer material que voy a compartir, un ratito, a ver si me deja. Este. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Genial. Entonces, gente, este fue el primer material compartido que pertenece a nuestra primera clase de informática. En esta sección, ¿verdad? Habíamos ingresado ya nosotros a identificar lo que es. Primeramente, ¿verdad? Vimos el tema de la introducción, todos los componentes que vamos a estar trabajando. Y como punto siguiente, vimos dos definiciones. ¿Ya? Presten atención en esta sección porque acá es donde ustedes van a encontrar en el examen quizás una pregunta específica que hable de lo que es la parte de informática. Entonces, la informática en sí es una ciencia que se encarga del estudio y del manejo de la información a través de sistemas computacionales. Eso es lo que ustedes tienen que tener bien claro. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de informática, estamos hablando de que es una ciencia. ¿Ya? ¿Y de qué se encarga esta ciencia? Se encarga del estudio y del manejo de la información a través de sistemas computacionales. Eso es lo principal. Después habíamos tocado, ¿verdad? Habíamos destacado también dentro de este material lo que es la definición de un computador. En este caso, cuando hablamos de computador, estamos hablando ya de una máquina o un equipo de forma física. ¿Ya? Entonces, aquí en este punto habíamos destacado que el computador es una máquina electrónica que procesa, ¿verdad?, los datos y realiza cálculos a gran velocidad. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de computador.
Entonces, continuando con los materiales, con el material, habíamos visto que en la siguiente diapositiva empezamos a hablar lo que era la definición de hardware, ¿ya? Y este hardware trae determinados componentes, pero lo que ustedes tienen que resaltar en esta sección es que el hardware, ¿verdad? Es un componente físico del computador. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que destacar en esta sección, que el hardware es todo aquel componente físico del computador y que consigo trae determinados componentes. Y dentro de esos componentes que nosotros definimos era el tema de la unidad central de procesamiento, que es la CPU, la memoria RAM, el disco duro, la placa base o la motherboard, puente, tarjeta gráfica, entre otras que puedan existir. Pero esos componentes son, recuerden que el hardware es todo aquello que pueda ser palpable en la computadora. Ya, todo lo que puede ser palpable y que se puedan tocar en la computadora es lo que se conoce como hardware. ¿Ok? Entonces, como otro punto habíamos definido las características del CPU, cuestión que yo les dije en la clase, en esa clase que habíamos desarrollado, que no íbamos a hacer mucho hincapié en esta sección, pero que le daba como conocimiento general de las características que tiene la CPU. ¿Ok? Después habíamos ingresado ya nosotros, luego de la definición de lo que era hardware, para que eran todos aquellos componentes físicos que trae una computadora, habíamos visto la clasificación ya de lo que serían los periféricos del computador. Y los periféricos son todos aquellos componentes que se conectan de forma externa a la computadora. ¿Ok? Entonces dentro de esos identificábamos nosotros, teníamos tres formas de identificar, como periféricos de entrada, ¿verdad? ¿Qué son los periféricos de entrada? Son todos aquellos que introducen la información al computador, todo lo que permite ingresar información al computador. A eso se les conoce como periféricos de entrada, ¿ya? Ahora, periféricos de salida es todo aquello que saca información del computador. Como ejemplos habíamos mostrado acá, ¿verdad? Como periférico de entrada era el teclado, ¿verdad? ¿Por qué el teclado? Porque cuando nosotros escribimos en el teclado para buscar información o para cargar datos, lo que estamos haciendo es introduciendo información al computador. Por eso se le conoce al teclado como periféricos de entrada. Lo mismo sucede con el ratón o mouse y el escáner. El escáner, no sé si ustedes saben qué es, pero el escáner es un equipo donde vos colocas una hoja dentro del escáner y lo que hace es digitaliza ese documento y guarda en formato digital dentro del computador. Por tanto, en esto lo que decir, esto lo que genera es que un escáner sea también un periférico de entrada. ¿Por qué? Porque introducimos información en el computador. ¿Y qué es lo que introducimos? Una imagen de un documento que está en formato físico y lo guardamos en formato digital. Entonces, por eso se le conoce como periférico de entrada a estos componentes que les mencioné recién. En breve les voy a mostrar más características de ellos, ¿ok? Periférico de salida, como les había mencionado, son todo aquello que saca información del computador y que podemos conocer como el monitor, ¿verdad? Nosotros a través del monitor vemos la información que está en el computador y a partir de ahí podemos hacer todas esas gestiones, ya sea de abrir una carpeta, de ingresar a un determinado archivo y demás. ¿Ok? Entonces, Soledad consulta para los que entraron recién con lo que es su nombre y apellido. Excelente. Muchísimas gracias, Soledad. A aquellas personas que están ingresando ahora, por favor, si pueden dejar su nombre y apellido en el chat. Es para la asistencia en la clase de ahora. Recordarles nada más que estoy dando una pequeña clase de repaso de lo que iba a ser nuestro examen de hoy y estoy haciendo hincapié en determinados puntos, gente, para que puedan conocer de lo que va a estar en el examen. Entonces ya les mencioné periféricos de entrada, les mencioné periféricos de salida y ahora les voy a hablar de los que son periféricos de entrada y salida o lo que se conocen también como periféricos mixtos. Son todos aquellos que permiten o que tienen la posibilidad de poder tener tanto sirve como periféricos de entrada y también de salida. Cumplen esas dos funciones. ¿Y cuáles son esos dispositivos o componentes que cumplen esas funciones de entrada y salida de información, ¿verdad? Del computador? Son, primero, son los discos externos, ¿verdad? Los discos externos permiten grabar información, ¿verdad? Como también nos permite copiar información de esos discos externos. Por tanto, a eso se les conoce como periféricos de entrada o de salida o periféricos mixtos. Y lo mismo sucede con las unidades USB. Entonces, ahora vamos a irnos a lo que sería en este caso un pequeño. En
una pequeña información, ¿verdad? De lo que más que todo serían los periféricos de entrada, de forma gráfica, que yo ya les había mostrado en la clase anterior, ¿verdad? ¿Cuáles son esos periféricos de salida más conocidos, periféricos de entrada más conocidos? Entonces, como periféricos de entrada más conocidos teníamos, como les mencioné, que son aquellos componentes externos que se conectan al computador, podemos identificar nosotros como el mouse, el micrófono, ¿verdad? El micrófono también es un periférico de entrada. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos a través del micrófono para poder meter información y que la otra persona nos pueda escuchar. Habíamos mencionado que el escáner también, los controles de videojuegos y demás, más bien conocidos como joystick, también son periféricos de entrada. Tenemos el teclado, tenemos la webcam, hay otros dispositivos que también cumplen como periféricos de entrada, pero estos son las más conocidas. Entonces, como periféricos de salida, ¿verdad? Solamente que sirven para que saque información del computador, tenemos a los monitores, ¿verdad? El monitor, o en este caso la pantalla, se conoce como periférico de salida. Las impresoras, solamente las que cumplen como función de impresora, no como impresora escaneadora, solamente las impresoras son las que se conocen como periféricos de salida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos en el computador y queremos sacar determinada información en un documento, lo que hacemos es imprimir. ¿Ok? Entonces, esas impresiones que nosotros sacamos de la impresora cumple como un periférico de salida. Después tenemos los altavoces o parlantes, los audífonos, tenemos los datashow que dicen que en este caso son los proyectores de información. Estos proyectores que solemos utilizar en nuestra clase también se conocen como periféricos de salida. ¿Por qué? Porque a través del proyector sacamos la información del ordenador para luego mostrar, ¿verdad? A través a través de determinados pizarrones y demás, para que se puedan ver la información mucho más grande para el resto de las personas. Entonces, el proyector también es conocido como periférico de salida. Después tenemos el fax y lo que son las impresoras, ¿verdad? Que permiten imprimir grandes, en este caso serían láminas y demás, también se conocen como periféricos de salida. Ahora, Ahora vamos a estar identificando lo que son periféricos mixtos o periféricos de entrada y salida, que cumplen esas dos funciones. Y las que cumplen esas dos funciones, habíamos visto ya anteriormente que primero, eran las unidades USB, ¿verdad? Los pendrive, que es más bien como se conocen, esos son periféricos, ¿verdad? Que se conocen como periféricos mixtos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos copiar información, podemos cargar información dentro de la unidad USB, como también podemos quitar la información y guardarlo en el computador. Por tanto, cumple como periféricos mixtos. Luego tenemos los discos duros, en este caso los discos duros externos también cumplen como función, ¿verdad?, de periféricos mixtos porque también cumple la opción de copiar y guardar información dentro del ordenador a través de él, nada más que a través de estos periféricos se guardan mayor volumen de información porque tienen mayor capacidad. Después tenemos las que se conocen como las impresoras modernas, ¿ya? ¿Verdad? Esas impresoras que ya tienen la función de imprimir, escanear y tienen la función de fax, ¿verdad? Esas impresoras modernas cumplen también como función de periféricos mixtos o de entrada y salida. ¿Por qué? Porque a través de la impresora podemos sacar la información, como también a través de ello podemos utilizar el escáner para guardar la información dentro del ordenador. Luego las gafas de realidad virtual y en este caso los que serían los routers o los puertos de red, ¿verdad? También cumplen la función de periféricos de entrada y salida, porque a través de él nosotros tenemos información, ¿verdad? De conectividad, como también existe la posibilidad que nosotros podamos mandar información a través del router a otro computador. Entonces, dudas que tengan hasta acá, algo que quieran consultar al respecto, solamente quiero destacar a aquellas personas que se están conectando recién, si pueden dejar su nombre y apellido en el chat para la asistencia, por favor. Entonces, si no tengo definido el nombre de la persona, no voy a poder identificar para poder marcarle su asistencia, ¿ok? Entonces, a aquellas personas que se conectaron ahora, solamente les estoy aclarando que estamos teniendo una pequeña clase de repaso, ¿verdad? De lo que sería nuestro examen parcial de hoy y haciendo hincapié en los contenidos que van a estar principalmente en el examen parcial de hoy.
¿Ok? Entonces, hoy más que todo iba a ser un examen teórico nada más lo que íbamos a desarrollar. Iba a ser teórico porque no teníamos la posibilidad de poder estar practicando en las computadoras porque no hemos tenido en el transcurso de nuestro desarrollo de nuestra clase, no hemos tenido casi computadoras. Y cuando nos tocó ya para poder realizar los ejercicios, en las máquinas tuvieron que viajar. Entonces, según por lo que me informaron, ya algunas computadoras ya están nuevamente en el laboratorio y es con el cual vamos a estar trabajando en las siguientes semanas, ¿verdad? Una vez que finalicemos nuestro examen parcial, vamos a estar desarrollando ya ejercicios para que ustedes puedan ir agarrando dominio. Entonces, hasta acá tienen duda en la definición de lo que es informática, lo que es computador, lo que es hardware, ¿verdad? La definición de hardware y lo que en este caso la definición de los periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos mixtos. ¿Duda, consulta en este punto? Ok. Puedo enviar en PDF también el material si ustedes desean, entonces así van a poder estudiar mejor también, porque sé que hay algunos dispositivos que no leen los formatos en PDF, no hay problema. Voy a compartirles también en formato PDF. Entonces, acá hay un punto importante también. Ya anteriormente vimos lo que era la definición, ¿verdad? De hardware. Recuerden, hardware son todos aquellos componentes físicos que tiene el computador por dentro, donde ya venía su clasificación en placa base, motherboard, memoria RAM, disco duro, tarjeta gráfica, entre otras, ¿verdad? Pero tienen que identificar que hardware es todo aquel componente físico y ahora vamos a entrar en lo que es software. Software es a lo que se conoce a todos los programas que traen incluidos, incluyendo al sistema operativo. O sea, el software es un programa, pero no es un programa, no es un componente físico del computador. Más que todo, es un software que uno no puede palpar, pero sabe que existe porque depende del computador para su funcionamiento en sí. Entonces, hardware ya tienen ustedes componentes físicos, software es aquellos que no se pueden palpar, pero son programas que son necesarios para el computador. Y como definición de software tenemos lo que son software operativo o más bien dicho, sistemas operativos, ¿verdad? Que necesita el computador para poder funcionar. Entonces habíamos visto clasificaciones de tres tipos. Vimos los software operativos, ¿verdad? Que los software operativos es la que gestiona al hardware y al software. ¿Por qué al hardware? Porque el sistema operativo hace que el componente físico trabaje a través del sistema que es un software, el sistema operativo que es un software, y a través de este sistema operativo puedan gestionarse también todos los software que son necesarios para su funcionamiento. Y cuando hablamos ya de software, ya estamos hablando de todos los programas que vienen detrás de él, que serían los software utilitarios y los paquetes de software. Software utilitario habíamos mencionado que eran todo aquello que son necesarios, pero no son indispensables, como antivirus. Una computadora puede funcionar sin antivirus, pero el antivirus es un software útil, ¿verdad? Para poder evitar, en este caso, que ingresen virus o como otras funciones que en este caso serían los navegadores, serían los lectores de PDF y demás. Y cuando hablábamos de paquete de software, ¿verdad? Ya estábamos hablando de aquellos programas que traen dentro de sí, ¿verdad? Determinado grupo de programas para su funcionamiento. Y en eso habíamos destacado lo que era Microsoft Office, ¿verdad? Que es un paquete de Office que ya dentro de él ya trae lo que sería en este caso la aplicación de Word, trae la aplicación de Excel, trae la aplicación de PowerPoint, entre otras. ¿Ya? Entonces recuerden, el software se refiere a todos los programas, ¿verdad?, que necesita el sistema operativo para poder funcionar, pero también se define que el sistema operativo es un software, ¿ya? Y entonces, el software operativo, recuerden, es aquel sistema que gestiona el hardware y el software. Ejemplos, ¿verdad? De sistemas operativos, podemos hablar de Windows, ya sea en todas las versiones, Windows 10, Windows 7, Windows 11, Windows 8, entre otras. Tenemos el sistema operativo de macOS, ¿verdad? Que es el sistema operativo de Apple. Y también tenemos aquellos sistemas operativos que se conocen como Linux, que es un software libre o más bien conocido también como Ubuntu en su versión más amigable y más sencilla. Entonces, todos estos que les estoy mencionando se conocen
como sistemas operativos, ¿ya? O software operativo. Entonces, recuerden, en software operativo o sistema operativo en sí son Windows, en su versión de Windows 10, Windows 11, según como ustedes quieran reconocer, Mac OS, Linux, y también podemos definir también como software operativo, como software o sistemas operativos a las personas que tienen en los teléfonos celulares los sistemas operativos Android, pero también es un sistema operativo. Nada más que en este caso, en el tema de computador, no solemos utilizar mucho el sistema Android, pero suele haber, pues, se suelen utilizar para determinadas funciones. Pero recuerden, todo esto son software o sistemas operativos que se utilizan. Ahora acá les había mostrado nada más en son de ejemplo lo que eran en este caso todos los software que hay. Habíamos visto que en el lado izquierdo, ¿verdad? Se encuentran lo que son los software operativos, ¿verdad? Que es Mac OS, vemos a Linux, el logo de Ubuntu, vemos también lo que en este caso sería el logo del sistema de Windows, Android y iOS, que en este caso es es el sistema operativo de los teléfonos celulares. Y como aplicaciones de software, vimos todo esto que son los navegadores. Tenemos Google Chrome, Opera, Mozilla, Safari, que es el navegador de iOS, la aplicación en este caso de diseño de imágenes que es Photoshop, PowerPoint, VLC, que es un reproductor de video, Office, entre otras, ¿verdad? Pero solamente les muestro como ejemplo y acá solamente hay algunas indicaciones de las funciones que tienen, tanto el software operativo como el software utilitario y los paquetes de software. Y ya, estas son las unidades de medida que yo les había mencionado que no íbamos a tocar en el examen, ¿ok? Entonces, ese es más que todo el análisis del primer material, ¿ok? Entonces, el segundo material que habíamos desarrollado nosotros, más que todo estaba enfocado a lo que ya era en el ambiente de Windows. Entonces, voy a compartir nuevamente pantalla para que puedan ver también. Un ratito, a ver, compartiendo pantalla del siguiente material. Genial. Entonces, acá ya nosotros habíamos visto lo que era la definición de Windows, ¿verdad? Más que todo, esta definición de Windows es más que la forma en que nace Windows. Entonces, yo no hago mucho hincapié en esta sección, sino que más que todo nos vamos a enfocar, ¿verdad? En lo que sería en esta sección las características en sí. Vemos algunas aplicaciones que tiene, pero nos vamos a enfocar en lo que son las definiciones de Internet. Ya, para este material ustedes tienen que hacer hincapié de qué es el Internet, ¿verdad? Para poder identificar. Entonces, sabemos que el Internet es una red mundial donde están interconectadas muchas computadoras. Por tanto, estas computadoras están distribuidas por todo el mundo. Por eso es que se conoce que el Internet se conoce como la red de redes. Eso quiere decir que una gran cantidad de computadoras están conectadas de forma simultánea en Internet y a través de ello podemos encontrar todo tipo de información. Entonces, acá hay algunas identificaciones generales, ¿verdad? Lo que le permiten al usuario, que es primero intercambiar mensajes, tenemos la opción de comunicación en tiempo real a través del acceso a Internet, como también podemos compartir imágenes, datos, videos, entre otros. También tenemos la posibilidad de poder acceder a grandes volúmenes de información o de datos que se necesiten para cualquier tipo de investigación o ocio. Eso es lo que nos permite a nosotros el Internet. Y acá una breve reseña, ¿verdad? Que en el examen no les va a salir esta sección, pero sí al menos para que ustedes puedan leer y tener una noción de lo que es. Y acá, ¿qué nos ofrece el Internet? El Internet nos ofrece a nosotros, ¿verdad? La posibilidad de poder eh, desarrollar de forma personal y realizar muchas de las actividades, ya sea de ocio, trabajo, de gestión administrativa y demás. Y en este caso lo que es la definición de la WWW, que es la que se conoce como la expresión de World Wide Web, y esto es lo que nos permite a nosotros, a través de un documento de hipertexto, tener acceso, ¿verdad?, a determinadas páginas a través de Internet. Entonces, esto lo que le da al usuario es tener ya información a través de los hipervínculos a contenido en formato de textos, imágenes y videos,
¿verdad? Todo eso es contenido en formato multimedia. Entonces, eso es lo que le da la facilidad al usuario poder navegar y poder interactuar mejor, ¿verdad? A través de la navegación. Y esto, para que pueda ser factible, tiene que ser necesario utilizar un navegador, ¿verdad? Para que esto pueda ser reconocido, porque si ingresamos a través de determinadas aplicaciones, muchas de estas informaciones no serán visibles, sino que solamente serán visibles a través de carpetas y demás, pero no vamos a poder ver en su conjunto en sí, si no tenemos un navegador, toda la información que nos quieran mostrar. Entonces, eso es el contenido del material número 2 y el contenido del material número 3, ¿verdad? Del material número 3 está enfocado en, vamos a compartir ahora. Y el contenido del material número 3, gente, ya estaba enfocado en lo que eran los procesadores de textos. Recuerden ustedes que nosotros estuvimos trabajando, ¿verdad? En lo que eran los paquetes de software y dentro de los paquetes de software ya nosotros habíamos hablado que ya estaban lo que era el paquete Office. Entonces, los procesadores de texto que vamos a estar viendo acá, más que todo va a estar enfocado en Microsoft Office, pero para que ustedes puedan identificar un procesador de texto, qué es en esta sección? Un procesador de texto es una aplicación informática que nos va a permitir a nosotros como usuarios realizar primero, crear y editar documentos de textos dentro de una computadora. Eso es algo que ustedes tienen que saber por qué las otras aplicaciones cumplen otras funciones. Cuando me refiero a otras aplicaciones, me estoy haciendo énfasis en lo que sería en este caso ya las hojas de cálculo o Excel también cumplen una función, pero en su proceso de desarrollo, ¿verdad? No es lo mismo que una aplicación de Word, ¿verdad? Y lo mismo pasa con una aplicación de PowerPoint. Por tanto, procesadores de texto son varios, en este caso ya estamos haciendo hincapié en lo que va a ser Word. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten hacer los procesadores de texto? Nos va a permitir a nosotros como usuario crear y editar textos dentro de una computadora. Por tanto, acá habíamos hecho hincapié de que se trata, ¿verdad?, de un software con múltiples funcionalidades. Acá ya estamos haciendo hincapié ya en lo que es un software de múltiples funcionalidades donde nos va a permitir la redacción con diferentes tipografías. Cuando ya hablamos de tipografías, estamos haciendo hincapié ya nosotros en lo que sería en el diseño de la fuente, en este caso el tipo de letra que queremos utilizar, tamaño de las letras, el color de las letras o del texto, ¿verdad? Ajustar el tipo de párrafo, si queremos un tipo de párrafo con determinado espaciado, con sangrías y demás, nos va a permitir realizar esos ajustes. También se van a poder utilizar efectos artísticos, ¿verdad? Para el proceso de desarrollo, ya sea de nuestro texto, de nuestras imágenes, podemos editar. También tiene una opción de edición de imágenes, ¿verdad? Para el ajuste dentro de nuestro Word, entre otras opciones más. ¿Ya? Eso es la definición de procesadores de texto. Recuerden, permite crear y editar documentos de texto dentro de una computadora y que esto es un paquete de software o es un software que nos van a permitir realizar distintas funciones. Entonces, acá hay algunas funciones específicas de un procesador de texto que primero, ¿verdad? De las funciones que tiene es procesar datos, ¿verdad? Procesar texto. Entonces, dentro del proceso de texto que se van a hacer, vamos a tener el tema de imágenes, distintos tipos de tipografía a utilizar dentro del texto. También va a permitir crear documentos, ya sea de forma más avanzada, y poder identificar la cantidad de palabras a utilizar. Entre otras opciones, también tendrán la utilización de un corrector ortográfico, ¿verdad? Aquellas personas que empiecen a trabajar, este sistema tiene un proceso de corrector ortográfico donde el usuario va a poder identificar si existen palabras mal estructuradas, ¿verdad? Porque puede darse el caso también de que sea por el tema de los párrafos, que puede ser que le haya faltado una S, tenga un espacio de más, ¿verdad? O esté mal escrita, entonces este corrector les va a permitir ajustar ese texto que ustedes tienen y al mismo tiempo les va a permitir utilizar
las opciones de sinónimo. Si ustedes identifican que se está repitiendo constantemente determinadas palabras, entonces este software les va a permitir al usuario utilizar los sinónimos para ir ajustando el texto. También tienen lo que en este caso sería eh, utilizar las alternativas de escritura también que se pueden realizar, entre otras opciones que les va a permitir el usuario. Las ventajas que tiene los procesores de textos, ¿verdad? En primer lugar, se van a poder editar cualquier tipo de texto en, como les mencioné anteriormente, tipografía, tamaño y demás. Después van a tener la opción de poder alinear ese texto en base a las necesidades de ustedes, elegir el tipo de espacio entre párrafos, si quieren utilizar sangría, un interlineado en dependencia del tipo de espacio que quieran, incorporar elementos como imágenes, hipervínculos, que son accesos ya sea de otras páginas dentro del mismo documento como también de Internet, agregar encabezados, pie de página, saltos, número de página, entre otros. Esos son dentro de las ventajas de los procesadores de textos, estamos hablando. También se van a ofrecer determinadas opciones de corrección ortográfica, utilización del diccionario, como también la opción de sinónimos, como también la opción de traducción. Ya, esas opciones de traducción ya dependen mucho de la versión, pero son una de las ventajas que tienen estos procesadores de textos. Después van a tener la opción de poder editar imágenes. Tienen la opción de poder editar imágenes. Los procesadores de texto, si bien no es un editor de imagen, tiene una opción para poder hacer esas funciones. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con textos, a veces es necesario incorporar imágenes, incorporar gráficos para detallar, en este caso, cualquier tipo de mensaje que se quiera transmitir. Por tanto, tiene la función de poder editar y también tenemos la opción de poder incorporar tablas, ¿verdad? Tablas dentro del texto y también realizar el tema de numeraciones, ya sea uno 2 3 aplicación de viñetas, entre otras cuestiones que ustedes necesiten dentro de un documento, ¿ok? Para poder resaltar la información. Luego, habíamos visto algunos ejemplos de procesores de textos. Esto yo sé que no va a estar en el examen, pero ustedes tienen que identificar que el procesador de texto con el cual están trabajando ustedes es Microsoft Word, ¿ya? Microsoft Word es el procesador de texto con el cual se va a trabajar o con el cual estamos trabajando nosotros. Por tanto, si ustedes identifican dentro del examen que hay una opción de que les diga si los procesores de texto son esto, identifique cuál es, entonces ustedes tienen que definir que el procesador de texto más utilizado es Microsoft Word. Después tenemos la aplicación de Winter, que pertenece a la aplicación del OpenOffice, y WordPerfect, que pertenece a la familia del Core. Entonces, habíamos visto algunos ejemplos de procesores de textos, las ventajas que tiene, y acá ya en este caso ya más que todo sería el tema de las partes. Y en el tema de las partes yo ya les había explicado que esto no iría en el examen, pero más que todo era por cuestiones de trabajo que íbamos a tener en clase, donde teníamos lo que se conoce como la barra de acceso rápido, la regla, la barra de título, las barras de herramientas, los menús de opción en este caso. Después tenemos el botón de inicio sesión, entre otros botones que ya conocemos nosotros, la de control, que es minimizar, maximizar y la opción de cerrar, la barra de desplazamiento, el botón de zoom, vista preliminar del documento, la barra de estado donde ustedes van a identificar cantidad de palabras que tiene, cantidad de páginas que tiene, entre otras cuestiones. Entonces ya estas son las opciones de abrir y eso no va a estar en el examen porque eso tendría que haber sido en la parte, en esta opción del ejercicio tendría que haber estado en la parte práctica ya. Entonces, como la parte práctica no vamos a tener por cuestiones de que no tuvimos tiempo de poder trabajar, entonces nuestro examen va a estar enfocado principalmente en la opción teórica. Entonces, de esos tres materiales que yo les estuve mostrando, donde hice más hincapié, gente, ustedes tienen que enfocarse también porque todo el contenido está desarrollado en base a esto que yo les estuve mencionando. ¿Ok? Entonces, dudas que tengan, algo que quieran que se les aclare. Recuerden, el primer material que yo les mostré a ustedes estaba enfocado en definición de informática, definición de computador, identificación, en este caso más que todo de la definición de hardware, qué es un hardware, ¿verdad? Vieron ustedes los componentes.
Después trabajamos con lo que eran los periféricos, en este caso ya son los componentes externos del computador, donde tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos mixtos. Vimos software, la definición de software, cuáles son aquellos programas de software operativo o más bien conocido como software de sistemas operativos, cuáles son esos sistemas operativos más utilizados, ¿verdad? También vimos en este caso lo que es la definición de Internet, ¿verdad? Principalmente uno básico, y luego vimos lo que ya en este caso serían los procesadores de texto, principalmente lo que es el procesador de texto y cuál es la que más utilizamos. Entonces, más que todo, nuestro contenido estaría enfocado en eso. Yo les pido que no dejen pasar estas indicaciones que le doy porque van a ser puntos que estarían dentro del examen parcial. Entonces, no le estoy diciendo que es el examen, pero ya les estoy aclarando, ¿verdad? Que van a ser preguntas que están relacionadas. Decirles que no van a tener que tipear, ustedes, ¿verdad? No van a tipear, no van a tener que escribir. Más que todo, son preguntas que le hago de selección múltiple y de falsos y verdaderos. Por tanto, tienen que entender, ¿verdad? Lo que se pregunta si corresponde realmente con lo que se está planteando. Y dentro de falso y verdadero hay algunas preguntas, son sencillas, son preguntas sencillas, pero que cambia una palabra y que le cambia completamente el contexto de lo que quiere decir la definición. Por tanto, tienen que prestar atención. ¿Ok? Entonces, dice pasa en el grupo para poder imprimir y leer. Sí, voy a pasar ahora los materiales en formato PDF. Les voy a pasar los materiales para que ustedes puedan tener y puedan imprimir y puedan mirar. No les estoy diciendo que lean todo el material. Yo ya les di las indicaciones donde deben de enfocarse y las preguntas ya están hechas. Entonces, todas las preguntas ya están. Lo que sí les pido es que en esos puntos principales hagan hincapié, lean y entiendan. No les estoy pidiendo que memoricen, solamente entiendan, porque el examen yo no les estoy pidiendo definiciones. Más que todo, les pongo las definiciones y ustedes tienen que definir cuál de todo eso corresponde a la pregunta, ¿ok? Entonces, tampoco les pido que confirmen las respuestas falsas, ¿verdad? Entre falso y verdadero, no les estoy pidiendo que me confirmen, solamente les pongo que definan si es falso o verdadero. ¿Ok? Porque si les voy a pedir que me definan cuál es la respuesta verdadera, entonces nos vamos a demorar más tiempo, por tanto, solamente les pongo falsa y verdadera y me definan cuál es la falsa nada más. Y ahí dejamos, no les pido que me confirmen las falsas. Entonces, sería eso, nuestro examen es de 20 puntos y más que todo, creo yo que van a salir bien. Por eso les digo que el examen está para 30 minutos o menos de 30 minutos. Depende mucho de cómo ustedes hayan identificado todos los materiales que les compartí. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda que ustedes tengan con respecto a nuestra... No quiero entrar en contenido ahora mismo de lo que sería ya una vez finalizado esto, nosotros tenemos que entrar ya a lo que sería Excel, pero como todavía no hicimos nuestro examen parcial, voy a estar confundiéndole a ustedes con el proceso de desarrollo de esa clase, entonces por eso no les quise dar Excel todavía hasta que finalicemos nuestro examen parcial. Entonces, terminamos nuestro examen parcial en la siguiente semana. Vamos a ver cuánto tiempo nos demora. Si nos da tiempo, hacemos nuestra clase ahí o pasamos para la siguiente semana entonces y vamos a continuar ya con el trabajo con Excel. Entonces, una definición breve de Excel vamos a dar y a partir de ahí en adelante vamos a empezar a trabajar. Espero que ya nos tengan habilitados todas las computadoras en el laboratorio para que sea el proceso de trabajo mucho más rápido. Entonces, dudas que tengan, alguna consulta que quieran realizar ahora. Para no robarle tanto tiempo, vamos a estar finalizando nuestra clase ahora. Entonces, espero que les haya servido este pequeño repaso que les di a ustedes y prepárense para la siguiente semana. Les digo, el examen no está difícil. Para mí es re sencillo. Ni siquiera le pido que justifiquen la falsa tampoco, con el objetivo de poder adelantar en ello. ¿Ok? Ninguna. Bueno, gente, entonces, para lo que estamos, les agradezco que se hayan presentado. Sé que son muchos más, pero por cuestiones laborales seguro muchos no están pudiendo conectarse y espero que le hagan llegar también esta información al resto, ¿ya? Para que puedan estar atentos también. Y les comparto ahora los materiales que les mencioné en el grupo de WhatsApp para que puedan estudiar, ¿ok?
Entonces, gente, les deseo un excelente resto de jornada y cualquier duda que tengan me pueden escribir nada más sin problema alguno. ¿Está bien? Bueno, gente, nos vemos. Chau, chau.